Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí hoy y participar de esta sesión. La intención hoy es hablar un poquito sobre la iluminación de los museos en base a la experiencia que podemos tener, pero seguro que también es muy gratificante escuchar todas vuestras experiencias y vuestras aportaciones. Por tanto, estaré encantada después de comentar y hablar con todos vosotros sobre ello. La intención de esta mañana, y creo que tenemos aproximadamente una hora, un poquito más, para hablar sobre ello, es empezar un poco hablando de lo que es un proyecto de museografía, para luego seguir analizando un poquito diferentes conceptos y soluciones que se pueden aportar de una manera ya más concreta cuando ya con, digamos, no reglas de instalación, los puntos de luz y este tipo de cosas, en iluminación bidimensional o tridimensional. Después pasaremos a lo que son recomendaciones sobre parámetros que deben mantenerse dentro de museografía y después elementos de conservación que debemos tener en cuenta para conservar los elementos que estamos iluminando. Y por último, si nos da un poco de tiempo, podemos ir analizando diferentes aplicaciones y con ello he intentado que estas aplicaciones no sean muy pesadas y que hayan soluciones diferentes para de esta forma ver qué criterios se emplean en cada caso, ¿no? Bueno, empezamos. Y empezamos diciendo realmente un museo, ¿qué es? ¿No? En estos momentos un museo no es solo un contenedor de arte. En estos momentos un museo es muchas más cosas, porque aparte de poder tener el contenedor de arte, podemos utilizarlo para eventos, para presentaciones, para conciertos, etc., ¿no? Y evidentemente no todos los museos son lo mismo, son para lo mismo, y antes de afrontar un proyecto de estas características debemos analizar una serie de elementos, ¿no? ¿Qué tipo de espacio es? ¿Existen museos de nueva planta únicamente pensados como tales? O en muchos casos también hay espacios que se rehabilitan para alojar colecciones de arte en ellos, con lo cual el criterio, el planteamiento puede ir de diferentes formas. El tipo de gestión, si es una gestión pública, si es una gestión, si hay un experto que gestiona la instalación de iluminación, con lo cual nos podemos despreocupar un poco, o debemos dejar las herramientas porque la persona que lo va a gestionar no es un experto y que sea fácil. ¿Qué tipo de usuarios son? No es lo mismo un museo, por ejemplo, recuerdo uno en Madrid que era para personas ciegas, que era la ONCE, o un museo para niños, un museo de la ciencia, por ejemplo. Y también, lógicamente, el tipo de contenidos, ¿no? Esculturas, pinturas, arte, tipo de arte, etcétera, ¿no? Obra grande, obra pequeña. Con lo cual, la iluminación de un museo nunca es una receta. Siempre hay que prever todo este tipo de cosas antes de definir o de optar por alguna solución, ¿no? En nuestro caso, lo que nos prioriza es conseguir este equilibrio entre lo que es la buena observación de los objetos expuestos y que el usuario que los está viendo tenga una experiencia gratificante. Y, lógicamente, en estos momentos es prioritario tanto el coste de la energía como la eficiencia de las instalaciones de iluminación que estamos realizando, ¿no? Por tanto, todos estos elementos generan lo que podría ser el primer enfoque a lo que sería el proyecto de iluminación del museo. Yo siempre considero, cuando afronto un proyecto de estas características, 5 puntos importantes. En el primer caso sería la iluminación vertical. ¿Y por qué la iluminación vertical? El 80% de nuestra percepción visual está en el plano vertical. En un museo enseñamos cosas, por tanto, y además la mayoría de las veces las estamos enseñando en el plano vertical. La iluminación o el contemplar el plano vertical es prioritario en este tipo de proyectos, ya tanto para la propia iluminación del museo o de las obras de arte, como para la relación con el espacio y el entorno que aloja todos estos contenidos. Después, consideramos siempre lo que es el diseño de iluminación cualitativo.
Y cuando hablo de diseño de iluminación cualitativo, básicamente hablo de una persona, Richard Kelly, que fue uno de los pioneros en proyectos de iluminación. Richard Kelly era un americano muy ligado a la corriente de la Bauhaus, muy cerca de Mies, de Gropius, todo este colectivo, y empezó diseñando lámparas decorativas para después intentar integrar dentro de su concepto de iluminación la psicología de la percepción y la iluminación de los escenarios. Kelly se distanció un poquito de lo que era la iluminación o la iluminancia unitaria con el valor cuantitativo para sustituirlo por calidades de luz. Es decir, pasó de hablar de cantidad pasó a hablar de calidad de la luz y estableció 3 funciones básicas en lo que era la iluminación. Estas 3 funciones serían la luz para ver o la iluminación ambiental, la luz para mirar, que sería la luz focal o el juego de brillos, sería la luz para contemplar. No necesariamente tenían que estar siempre o en la misma proporción dentro de los proyectos, sino que siempre debías contemplar los 3 conceptos, o debemos contemplar los 3 conceptos, un poco para darle este valor cualitativo al proyecto de la iluminación. ¿Qué es? La luz para ver, la luz para mirar y la luz para contemplar. La luz para ver hablaríamos básicamente de la que resuelve nuestras funciones básicas de mirar. Es decir, cuando realizamos una determinada tarea, necesitamos una cierta cantidad o calidad de la luz. Esta luz ambiental que nos ayuda a orientarnos dentro del espacio o a tener unas condiciones que nos permitan la función de ver. La luz para mirar sería esta que nos genera contrastes, que da importancia a un elemento frente al resto, que genera jerarquías de percepción y que dota a esta luz para ver, que normalmente es mucho más plana, de este juego de, básicamente, de contrastes, como ya hemos dicho, para realzar y para darle, yo diría alegría, no sería alegría, sino calidad a este espacio. Por último estaría la luz para contemplar, que sería el propio juego de la luz. En esto podríamos estar hablando de un fuego encendido, de la luz de color, de la luz dinámica, del movimiento, etcétera, ¿no? Estos 3 componentes dentro del proyecto de museología se pueden contemplar sin ningún tipo de problema cuando hablamos de jerarquías, de obras más importantes que otras, que fondo, que el espacio, que la luz de recorrido, etcétera, ¿no? Y siempre es importante tenerlo en cuenta. Vemos a lo que eran los 5 puntos que nos hemos saltado en su principio y después hablaríamos de los 3 siguientes que son menos, digamos, detallados. Uno sería evidentemente una tecnología de iluminación eficiente, es decir, utilizar las herramientas de iluminación adecuadas en cada caso para responder a los objetivos que teníamos en un principio. El control inteligente de una instalación. Toda instalación de iluminación debe estar ligada a un sistema de control que no necesariamente tiene que ser excesivamente sofisticado. Muchas veces con un juego de interruptores, si no hay presupuesto, se pueden resolver. Pero sí que es importante prever qué sistemas vamos a tener para controlar estas instalaciones. Hoy en día tenemos herramientas, yo creo que imprescindibles en temas de museografía, sobre todo para parámetros de conservación, que hablaremos luego, como pueden ser los sensores de presencia, ¿no? Esto ayuda bastante porque mantienes las salas encendidas solo cuando hay público que lo pueda contemplar. Por tanto, es imprescindible este tema del control inteligente y, lógicamente, por último, fuentes de luz eficientes, que en estos momentos ya se da por absolutamente descontado, ¿no? Bueno, entramos en el segundo punto, que hablaríamos de conceptos, y en estos momentos, dentro de lo que es los proyectos de iluminación, hay diferentes teorías sobre cómo o qué posibilidades tenemos para iluminar espacios museográficos, ¿no? Una de ellas sería este criterio de la iluminación vertical uniforme de todo el espacio, con lo cual tú envuelves o consideras el contenedor y el contenido en una misma categoría.
te ayuda en la percepción espacial, es decir, te ayuda al recorrido, es importante. Normalmente en las salas de los museos siempre necesitas tener una idea de dónde estás, por dónde te mueves para hacer mucho más agradable el recorrido. Y digamos que te permite una mayor unificación. Esto tiene una serie de ventajas y de inconvenientes. Básicamente las ventajas os las he detallado y los que podrían ser inconvenientes serían que lógicamente todo adquiere la misma importancia y el elemento que queremos enseñar mantiene, digamos, el mismo plano que lo que podría ser la arquitectura. Pero sí que es cierto que en algunos casos, como podrían ser galerías de arte, que no es lo mismo que un museo donde la exposición o los contenidos pueden cambiar de una forma bastante dinámica, sí que es mucho más fácil de cara a su gestión y su mantenimiento. Otro de los casos sería empezar a un cierto nivel de, digamos, contraste, ¿no? Utilizando las ópticas adecuadas para dejar en un primero o segundo plano los diferentes elementos que exponemos sin necesidad de tener todo el espacio con una iluminación. O ya un punto mucho más, digamos, dramático, el adaptar a cada una de las obras con su iluminación específica utilizando las ópticas adecuadas, ¿no? Digamos que estas serían diferentes corrientes que van apareciendo y desapareciendo, va a modas normalmente esto, pero a mí no me gustaría empezar la casa por el tejado como estamos haciendo ahora y me iría un poco más antes y lo que sería el propio acceso al museo. Antes al empezar hemos hablado de que un museo no es solo un contenedor de arte, tiene muchas más aplicaciones que debemos contemplar, ¿no? Y evidentemente el acceso al museo es el signo de identidad de este espacio, ¿no? Solo viéndolo desde el exterior podemos tener un reconocimiento de lo que vamos a encontrarnos dentro y ya nos transmite, como siempre cuando estamos hablando de la luz, al menos en mi caso como es lo que hago cada día, pues es lo que nos une, digamos, a la hora de comunicar, transmite qué es lo que queremos enseñar, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un elemento hay un museo posiblemente con esculturas, tenemos el nombre del museo que está señalizado, el interior está encendido, con lo cual nos invita a pasar, etcétera, ¿no? Sería, digamos, y analizando lo que es perdonad, que me transita la lengua, analizando lo que sería el acceso al museo, he preparado 3 o 4 diapositivas donde podemos ver diferentes interacciones de la luz y el espacio que nos permiten, digamos, tener diferentes puntos de vista. En este caso, por ejemplo, tenemos una intervención donde hay una serie de proyectores ubicados en los árboles y en la escultura, una iluminación rasante de fachada que digamos, ilumina esta pared del fondo, bañadores de suelo para el acceso, unos downlights en el tejado de la entrada, bañadores de pared que recorren todo el acceso hasta el fondo y unas luminarias en el suelo de acento para la escultura. Cuando, por ejemplo, dejamos solo el acceso de bañadores de suelo y los downlights de la entrada, el elemento de entrada aparece a oscuras y reflejante, con lo cual entendemos, la comunicación sería aquí, que el museo está cerrado, ¿vale? El museo está cerrado, es un espacio agradable, pero digamos que tenemos un muro que nos impide ver lo que hay en el interior. En este caso, por ejemplo, tenemos los bañadores del fondo y la iluminación de la fachada. Tenemos un referente formal en el fondo y podemos ver lo que ocurre en el interior. Posiblemente en este caso entenderíamos que está abierto. Estamos comunicando una cierta apertura y que la gente pueda entrar. Y recordad un tema importante que no es necesariamente vinculado a los museos,
pero sí que es el efecto del cristal cuando hay luz en el interior o no. Ha desaparecido el efecto de elemento, digamos, reflejante para ser un elemento, digamos, transparente que nos invita a entrar. Ahora estoy haciéndolo al revés. Vale. Y por último, otra escena en la cual tenemos los elementos de acento verticales, digamos, de las dos esculturas, de la escultura y el árbol, y la escultura, digamos, que tenemos en el centro. La sensación es que el museo está cerrado, no nos invita a entrar, no tenemos acceso, pero nos da una imagen de un elemento interior que también comunica. Lo que quiero enseñaros a partir de estas tres diapositivas es cómo solo desde el acceso estamos comunicando diferentes cosas que vamos a ver en el interior del museo. Y pasamos al interior del museo, ¿no? También aquí, ya hemos hablado antes, cuando estábamos empezando los criterios, que tenemos diferentes opciones o diferentes criterios. Aquí tenemos un espacio donde intervienen tres tipos de iluminación. Tenemos una iluminación indirecta que está colocada por encima de esta estructura suspendida. Como veis aquí, hay una iluminación, digamos, relativamente extensiva para la obra grande y una iluminación mucho más intensiva para elementos más pequeños o elementos de acento como pueden ser la escultura central. En este caso, por ejemplo, el espacio tiene un cierto equilibrio. Reconocemos lo que es la obra sobre el fondo. También nos ayudan los colores de las paredes. Fijaros que en este caso la piedra hace que el elemento de pladur o de yeso que tenemos delante, digamos, sobresalga y que encima las obras tengan un contraste respecto a lo que es el propio fondo, ¿vale? Y además podemos ver en detalle o con más detalle los elementos, digamos, que se están exponiendo, ¿no? Cuando en este caso mantenemos solo lo que es la iluminación, digamos, de la obra de arte, el espacio, digamos, deja de tener protagonismo y pasa a ser mucho más, pasa desapercibido. Puede pasar desapercibido, ¿correcto? Si es más oscuro se ve menos, si es más claro, lógicamente se ve más. En este caso se saca de contexto lo que es la obra para verla de una forma única. En todos los proyectos museográficos, todos sabéis que aparte de los encargados de mantenimiento y de la arquitectura, siempre están las personas que son los curadores que definen cómo quieren que esta obra sea vista. Entonces, a veces no depende de lo que podamos decidir nosotros, sino o de las características de las obras o de los criterios que puedan tener los curadores sobre cómo deben estar iluminadas estas obras, ¿no? O en muchos casos, y más en obra contemporánea, lo que nos encontramos es que el propio artista está vivo, con lo cual es él el que interviene directamente sobre cómo quiere enseñar su obra. Y fijaros, por último, en una tercera solución, en la cual solo interviene una iluminación indirecta. En este caso, la iluminación es mucho más plana, no hay realce encima de ninguna de las obras y digamos que no hay ningún elemento, no hay contraste ni hay ninguna jerarquía de percepción. Este tipo de soluciones, que pueden parecer más aburridas, más neutras, pueden tener cierta importancia o cierto recorrido en según qué tipo de obras estamos trabajando. Por ejemplo, cuando nos encontramos con vitrinas o elementos de cristal que nos pueden producir reflejos o cuadros con superficies muy reflectantes con el cristal que las está protegiendo, etcétera. Con una iluminación donde no hay ningún punto brillante que pueda reflejarse en estas superficies, la observación de la obra, si bien no queda realzada, puede ser mucho más cómoda porque paliamos estos elementos de reflejo. Hay diferentes técnicas
que se han ido utilizando a lo largo del tiempo para evitar los reflejos, y realmente es uno de los temas complejos para tener en cuenta, porque evidentemente cuando incide la luz en un elemento reflejante siempre acaba produciendo este elemento molesto, ¿no? Y además siempre depende del punto de vista donde lo estés mirando. Si te mueves, esto puede cambiar, ¿no? Con lo cual es prácticamente imposible evitarlos, y sí que puedes paliarlos intentando siempre trabajar desde preveyendo el punto de vista más habitual para este elemento, ¿no? Pero una de las formas de hacerlo es evitando elementos reflejantes, y es eso, con una iluminación indirecta o de los techos, donde no se ven estos puntos, o en algunos casos no iluminar las obras directamente y utilizar reflectores secundarios dentro del espacio. Es decir, por ejemplo, si tuviésemos un plano del suelo que fuese blanco o de un material claro, lo que podemos hacer es iluminar el suelo, y la reflexión de este suelo que sube hacia las paredes o hacia el techo es la que nos hace de reflector e ilumina. Pero son diferentes técnicas a tener en cuenta cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Pero si vamos un poco con más detalle, ¿cuál sería la forma o las recomendaciones para iluminar de una forma con un elemento de acento, un elemento bidimensional como puede ser un cuadro, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un proyector iluminando un cuadro, la luz para mirar dirige la mirada hasta este punto. Los objetos que tenemos adquieren una mayor relevancia, pero esta luz puede crear brillo y potenciar el modelado que tenemos de este elemento, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos colocar? Hay una regla empírica que nos dice que la luz debería incidir sobre esta superficie vertical en un ángulo aproximadamente de 30 grados para que el reflejo de esta luz se dirija hacia el suelo y no venga directamente a nuestros ojos y nos pueda crear este elemento de deslumbramiento, ¿no? En el caso de un bañado de pared, donde la iluminación es mucho más uniforme, se crea una elevada, digamos, un elemento vertical con el mismo efecto, el efecto espacial es más amplio, los cuadros tienen toda la misma relevancia y no es necesario orientar los proyectores. ¿Cómo debemos colocar, por eso, esta luz? ¿Qué es lo que nos dice, digamos, un poco el sentido común? Teoría, lo que le llaman es que la distancia que hay entre la pared y el punto de luz debería ser 1/3 de la altura total, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos 3 metros de altura, esta distancia del punto de luz al elemento que estamos iluminando debería ser alrededor de 1 metro. Y la interdistancia entre las dos luminarias para conseguir una buena uniformidad debería estar aproximadamente sobre el 1,3 de la distancia a la pared. O sea, la interdistancia podría estar aproximadamente entre 1,30 m, más o menos, para que tengáis una idea, ¿no? Y aquí vamos a ver diferentes ejemplos de cómo, qué implica cuando estamos iluminando con diferentes ángulos de incidencia. En este caso, por ejemplo, si lo que hacemos es, por cualquier cosa, tenemos que provocar que el punto de luz esté mucho más cerca del elemento que estamos iluminando, estamos en aproximadamente unos 10 grados, ¿qué ocurre? Fijaros en la influencia de las sombras mucho más rasantes en la pared, provoca sombras mucho más molestas, los detalles son mucho más exagerados y tenemos una escasa impresión de la luminosidad, pese a tener, por ejemplo, iluminancias que pueden ser muy elevadas, ¿no? El propio marco nos está generando sombra encima de la tela que estamos iluminando. Un ángulo de 30 grados, que es lo que proponíamos en un principio, diríamos que es el ángulo ideal. Hay ausencia o se puede controlar mucho mejor el deslumbramiento, existe un muy buen modelado y la impresión de luminosidad es mucho más uniforme. Si nos alejamos más, por lo que sea, tenemos un ángulo de incidencia más alto de 30 grados,
vemos que podemos proyectar nosotros mismos cuando observamos el cuadro nuestra propia sombra encima de la pared. Se genera deslumbramiento, el reflejo de este punto de luz encima del propio cuadro y el modelado que se puede ver es mucho más escaso. ¿Qué pasa cuando en lugar de hablar de un elemento bidimensional estamos hablando de elementos tridimensionales, ¿no? Y estamos hablando de acentuación? La luz de acento, tanto sean proyectores como luminarias más extensivas, dirige la mirada, o sea, lo que hace es provocar el contraste y dirigirnos la mirada hasta el elemento que está expuesto. Los objetos, lógicamente, tienen mayor relevancia, pero lógicamente, como hablábamos en el plano vertical, la luz dirigida puede crear brillo, potenciar el modelado, pero también crear reflejos o brillos que no son los que pretendemos, ¿no? ¿Cuáles son también las reglas empíricas en la disposición de las luminarias? Pues bueno, como siempre, hablamos de un ángulo de incidencia de 30 grados respecto a la vertical. Y en el caso este caso no es un plano lineal, sino que normalmente es un plano circular, hablamos de la posición de las luminarias aproximadamente cada 120 grados. Cuando con un elemento iluminamos desde un solo punto y de una manera frontal, lo que hacemos es aplanar todo el volumen. A partir de 2 puntos, si no hay una visión en los 360 grados, ya se puede generar sombra y modelado. Pero lógicamente lo mejor es poder disponer, que no siempre es viable, de estos 3 puntos que nos permitan una visión desde los 3 lados, ¿no? En este caso, por ejemplo, es lo que os comentaba, ¿no? Si hubiese una sola punto de incidencia en la vertical, fijaros que se crea el brillo justo arriba y todas las sombras se producen hacia abajo, con lo cual nos genera un reconocimiento mucho más dudoso del elemento que estamos viendo. La proyección desde los 30 grados, si bien sigue generando reflejos, porque esto es un elemento reflectante, es un dorado, sí que ya te permite distinguir todo el modelado y todos los detalles que podemos tener en impresiones de mucha más uniformidad y diversidad. Y por último, también, si tenemos que irnos muchos más lejos, pues evidentemente nos podemos provocar la sombra encima, el modelado queda mucho más plano, fijaros, y también el peligro de deslumbramiento directo. Fijaros también en este caso no solo el deslumbramiento producido por el reflejo, sino producido por el propio proyector que pueda estar en este ángulo que incide directamente en nuestros ojos. ¿De acuerdo? Bueno, entramos ya en este tercer punto que hablamos de parámetros a tener en cuenta en la iluminación museográfica. De entrada os diría que no existen normas. El otro día en la webinar de Marc se hablaban de la UNE y de la normativa en cuanto a proyectos de iluminación de espacios de trabajo. En el caso de museografía no existen normas, pero sí recomendaciones que van variando a lo largo de los tiempos, pero sí que hay unas referencias que hay que tener en cuenta, ¿no? Básicamente, si entramos, por ejemplo, en la fuente, la Asociación Francesa de la Iluminación, la AFE, divide los objetos de los museos en 4 categorías. Una categoría de objetos poco sensibles a la luz, donde encontraríamos metales, cerámica, minerales, joyería, vidrio, piedra, escultura, todos esos objetos que no tienen problemas, digamos, de deterioro, en lo cual se hablaría de iluminancias de hasta 300 lux. Hay una segunda categoría, que sería objetos bastante sensibles a la luz. Tendríamos pinturas al óleo, cuero, hueso, marfil, que estaríamos entre los 150 y los 200 lux. Objetos muy sensibles a la luz, textiles, colorantes, seda, tapicerías, murales, etcétera, que estarían aproximadamente sobre unos 75 lux. Y por último, objetos particularmente sensibles, acuarelas, dibujos, sellos, manuscritos, miniaturas, que serían aproximadamente 50 lux.
Después tenemos el ICOM, que es el International Council of Museums, que recomienda no pasar los 180 lux para las categorías 2 y agrupa la categoría 3 y 4, es decir, la que teníamos entre 75 y 50 lux, en una sola categoría de 50 lux. Recordad que en el primer caso eran hasta 200 lux, por tanto la categoría 2 aquí recomiendan hasta 180 lux y unificar las dos siguientes. Después está Gary Thompson. Gary Thompson fue el conservador, creo, de la National Gallery, que en su libro El Museo y su entorno, que hay una versión española del año 86, también limita las categorías 3 y 4 a un mismo valor. Perdonad, la versión española es del 98. También limita estas categorías a los mismos 50 lux que nos pide o que nos recomienda el ICOM. Y después, más recientemente, la UNE 1264, que es la iluminación de puestos de trabajo, lo que hace es no recomendar nada, sino dejar los requisitos a las personas expertas que están dentro de los museos, definiendo cuáles son los más recomendados en cada caso, ¿no? Y después, por último, tenemos la CIE. La CIE clasifica los objetos también en 4, insensibles, de bajas. La CIE engloba también la parte de la ISO, que la ISO define, creo que son 8, 9 sensibilidades. Entonces, hay una parte de insensibles, la baja sensibilidad, sensibilidad media, que corresponde a la ISO 4, 5 y 6, y alta sensibilidad, que correspondería a la ISO 1, 2 y 3. En el primer caso no hay restricciones. En el segundo caso de baja sensibilidad estaríamos hablando de 200 lux, pero aquí incluye además una cantidad de lux hora año para cada una de las obras, que lo que hace es relacionar este nivel de iluminación con el tiempo en que está expuesto este objeto a la luz del sol, a la luz artificial. La sensibilidad media también son 50 lux y 150.000 lux hora año. Y la sensibilidad alta son también 50 lux, pero en este caso son 15.000 lux hora año. Es decir, las obras de alta sensibilidad las podemos exponer a 50 lux, pero mucho menos tiempo. Y esto, además, por ejemplo, en el primer caso, sin gestión de luz diurna, es decir, los objetos insensibles no hace falta que haya una gestión de la luz diurna, pero en los otros casos sí. En 200 lux tiene que haber una gestión de la luz diurna, debe estar controlada, y en los dos casos una es limitada y la otra prácticamente. Pero, ¿sabéis por qué salen los 250 lux en los museos? ¿Por qué se definen como un mínimo de 50 lux? Pues básicamente no es un criterio definido por la sensibilidad de las obras de arte, sino que está definido por las necesidades del observador y no de la exposición, ¿no? Se definieron estos 50 lux porque era el mínimo necesario para que una persona joven fuese capaz de ver exposiciones con colores brillantes y con detalles pequeños, muy bien con 50 lux. Ahora bien, en exposiciones con obras más detalladas, colores más oscuros, en personas mayores, se requiere un nivel de iluminación más alto, pero estos 50 lux vienen definidos por este tipo, no por las necesidades propias de la iluminación. Y ahora diríamos, ¿cómo se crean en los museos experiencias visuales impactantes e intentar preservar al mismo tiempo todos sus objetos? Pues yo creo que hay como 4 reglas importantes a tener en cuenta, ¿no? En los casos donde no es necesario un control de la iluminación, digamos, hablaríamos de que en principio la primera regla sería concentrarse en la iluminación vertical. Gracias a ello, eso nos permite guiar a los visitantes por un entorno luminoso controlado, dar sensación de luminosidad, iluminar los objetos de una forma óptima, orientar de una forma eficiente dentro del espacio y establecer estas relaciones visuales entre los objetos y el entorno, ¿no? La segunda regla sería
que debemos disponer de tramos de adaptación. Solo es posible una elevada agudeza visual si el ojo está adaptado. Un ejemplo muy fácil de esto es cuando salimos de un túnel oscuro y nos encontramos con un día muy luminoso, ¿no? Al ojo le cuesta mucho, digamos, cerrar la pupila y adaptarse a las nuevas condiciones. O al revés, ¿no? Entonces, entramos en un túnel a partir de un espacio muy luminoso y lo que hacemos es abrir muy rápido la pupila, pero el ojo necesita la adaptación y requiere esto un tiempo. Y además hay un momento en que te permite, digamos, te evita la visión. Con lo cual, si nosotros planificamos una adaptación a los diferentes entornos, ayuda muchísimo a la mejor observación de las obras y al mejor confort del visitante. La tercera regla sería aprovecharnos de las particulares de la percepción, o sea, utilizar jerarquías de percepción para la orientación. Tened en cuenta que siempre el punto más claro es el punto más importante. Y yo recuerdo hace muchos años que trabajaba con compañeros y, por ejemplo, entrábamos en una iglesia barroca, por ejemplo, ¿no? Para poneros un ejemplo, donde había multitud de cuadros y elementos decorativos y me decían, hay que potenciar este cuadro y hay que potenciar esta escultura y hay que potenciar esta cornisa. Y al final les decía, si lo potenciamos todo adquiere el mismo valor y nada es importante respecto a eso, ¿no? Entonces, más luz, digamos, o más claridad, mayor importancia del elemento. Y el gradiente de las sombras, digamos, hacen visibles todas las formas espaciales y nos pretenden. Y por último, digamos que es planificar estos espacios partiendo siempre de las necesidades mínimas, de las zonas más oscuras. O sea, empezamos planificando los 50 lux y después vamos digamos, relacionando el resto de los espacios, porque tened en cuenta una cosa, nosotros podemos tener en una misma sala una obra que necesita 50 lux y al lado tener una que a lo mejor necesita 200. Si empezamos con la de 200, posiblemente con la luz reflejada que tiene la de 200 ya le hemos dado la luz a la de 50 o la necesidad es la de 50. Con lo cual siempre hay que empezar por el mínimo para, digamos, ir trabajando y planificando el resto de los espacios. También hay que tener en cuenta que la relación de contraste ideal suele ser entre 1 y 5 o 1 y 10. ¿Qué significa esto? Que el ojo no detecta una relación de 1,2 o 1,3 de una forma óptima. Cuando hablo de una relación 1,2, 1,3 estoy diciendo entre 100 y 300 lux o entre 10 y 30 lux. Pero sí que empieza a haber relaciones de 1,5 o 1,10. Por tanto, cuando queremos utilizar el contraste, debemos tener en cuenta esta relación ideal. Y en caso de poca luz, aumentar el contraste mediante un color oscuro en la pared siempre es un recurso bastante útil. Bien, entramos ya dentro de lo que podrían ser los parámetros de conservación y empezamos hablando, cuando hablamos de conservación, ¿qué es la luz blanca? ¿No? Porque nosotros cuando iluminamos con luz blanca. Ya fue Pink Floyd en una de las portadas de su disco, de uno de sus discos, que descomponía la luz a través de un prisma, o en los colegios hemos utilizado prismas para descomponer la luz, o el agua de la lluvia nos descompone también la luz en el arco iris. Y eso pasa porque básicamente la luz es una radiación electromagnética que cuando la hacemos pasar por un prisma o un medio es capaz de descomponernos en cada una de las longitudes de onda por la que está compuesta, ¿no? Y cada longitud de onda corresponde a uno de los colores que la suma de todos nos hacen ver la luz blanca, ¿no? Las longitudes de onda pueden ser más cortas o pueden ser más largas. Una longitud de onda larga genera cambios más lentos y, lógicamente, en un periodo de tiempo constante, digamos que la frecuencia de la onda es más lenta, ¿no? En una longitud de onda mucho más corta, los cambios son mucho más rápidos y en el mismo periodo de tiempo hay una alta frecuencia de cambios.
Max Planck ya en su momento definió que una alta frecuencia implicaba una elevada energía. Es decir, esto no implica que los elementos, por ejemplo, azules, que tienen una longitud de onda más corta, generan más energía que lo que podría ser un verde o lo que podría ser el rojo, ¿no? Es decir, longitudes de onda más cortas tienen más energía. ¿Pero qué pasa? Pensaba que se movería, pero no se mueve. Esto tenía una animación, pero veo que en la pantalla no se mueve. El rojo tenemos una longitud de onda mucho más larga, baja frecuencia y baja energía. En cambio, el azul, una longitud de onda más corta, alta frecuencia y alta energía. Pero en realidad todas se mueven a la misma velocidad. Pero estamos hablando de una parte de la luz, que es la parte de luz visible, que es este trocito pequeño que tenemos aquí, entre los 380 y los 780 nanómetros, que es la parte que nuestros sensores en la retina son capaces de distinguir como luz. Pero hay una serie del espectro de luz que nosotros no vemos, pero que también interfiere y también se radia. Esta parte sería lo que es en la parte de las longitudes de onda cortas, la parte de los más azules, las radiaciones ultravioleta, y en la parte de las longitudes de onda más largas, perdonad, también no visibles, serían los infrarrojos. De cada una de estas partes que no vemos, tenemos los ultravioleta A, B y C, o los infrarrojos A, B y C. Cuanto más cerca están en la luz a las longitudes de onda de luz visible, a los 380 o 780 nanómetros, menos dañinas, y cuanto más alejadas son, más dañinas pueden llegar a ser. No sé, quiero recordar que, por ejemplo, los UVA, que es la más cercana, causa el envejecimiento de la piel o el bronceado a corto plazo. Las B generan vitamina D3 en la piel, o la UVC son absorbidos principalmente por la atmósfera y terminan en la capa de ozono. O, por ejemplo, lo que es los infrarrojos A y B se utilizan para controles remotos, etc., ¿no? A todo eso, como hemos visto, hay una parte de la luz que es más dañina que otra, y en cuanto a conservación de museos se generó un concepto que le llamaban factor de daño. En esta gráfica podéis ver en el eje vertical de 0 a 1, que es lo que correspondería al valor del factor de daño, y en el eje horizontal tenemos las longitudes de onda, desde 300 a 780 nanómetros. Básicamente una parte corresponde a luz visible y otra parte corresponde a los ultravioletas. Fijaros, digamos que la curva de daño va desde los 300 aproximadamente, que está cercano al 1, a los 750, que está cercano al 0, ¿no? Digamos que en este caso el valor de daño de cada una de estas longitudes de onda corresponderían a lo que es esta. Por ejemplo, y para hacer esta curva lo que se ha hecho es utilizar uno de los materiales más sensibles que podemos encontrar en el museo para ver cómo digamos, al iluminarlo con una fuente de luz, le puede ir perjudicando cada uno de estos longitudes de onda. Si esto lo que hacemos es superponerlo con el espectro de luz de un LED de 3000 K, por ejemplo, veremos que realmente la parte del espectro, porque los diodos, los LEDs, básicamente, generan luz solo en el espectro visible. Por tanto, la parte de mayor influencia o deterioro podría estar en este elemento de aquí, que es realmente muy pequeño, ¿no? Hay diferentes comparativas en lo que podría ser este factor de daño y podemos ver que, por ejemplo, en el LED de 3000 K con CRI 92 del 2009, este factor de daño que se mide en microvatios lumen está en 0,165, el 3000 K de CRI 95 está en 0,160, pero, por ejemplo, una lámpara halógena con
con filtro, digamos, ultravioleta, está en 0,169. Fijaros que está por debajo incluso que el LED de CRI 92, ¿no? Pero si nos vamos a fuentes de luz, que prácticamente, o ya el LED de 4000K con CRI 92 es 0,19, una lámpara fluorescente de 4000K 0,22,3, una lámpara de halógenos metálicos a 0,23 y después ya CDMs de 8000, perdonad, CRI 80 y 3000K o CRI 90 y 4200K están por encima del 0,3. Pero tened en cuenta que la luz día a través de una ventana, filtrada a través de una ventana, está en 0,333, o sea, comparado con lo que podría ser una lámpara de halógenos metálicos. Y que la luz día sin estar filtrada está en 0,6. Por tanto, sí que es cierto que debemos tener muy en cuenta la luz artificial dentro de un espacio museográfico, pero también el control de la luz día. Recordad que unas transparencias antes hemos estado hablando de el control, según la CIE, de la iluminación exterior o la luz día, si podía ser sin limitación o sin restricciones o limitado o minimizado al 100%, ¿no? Pero no solo influye digamos, el elemento iluminante en la conservación de los elementos artísticos, sino que también influye el tiempo de exposición a los que sometemos estos objetos. Recordad que también la CIE hacía referencia a un nivel de iluminación y a unas horas anuales, ¿no? Hay una ley que se llama Ley de Reciprocidad, que lo que básicamente dice que es si a una obra la iluminamos con 50 lux durante 10 horas, implica 500 lux hora, que sería lo mismo que si la iluminamos con 250 lux durante una hora, a la hora durante 2 horas, que serían 500 lux. ¿Qué significa esto? Que el tiempo, digamos, la cantidad de luz que llega al cuadro está muy relacionada también con el tiempo en que la estamos exponiendo. Y que a lo mejor obras muy sensibles que necesitan 50 lux en determinadas características, pues a lo mejor las podemos poner en un momento dado a 100 lux, minimizando el tiempo que la tenemos expuesta. Últimamente, bueno, últimamente no, de siempre, todos los elementos artísticos tienen una ficha de control de horas de iluminación y lo que se hace es que se anotan en ella cada vez que se exponen y cuando ya han sobrepasado el tiempo de iluminación anual, pues se van al almacén y hasta el año siguiente no se pueden volver a exponer, ¿no? Y tened en cuenta una cosa, todo lo que se ve hace daño, con lo cual es evidente que cuando iluminamos, aunque sea poco y por poco tiempo, acaba influyendo en lo que estamos iluminando, ¿no? Para ello, evidentemente, también hay otro concepto a tener en cuenta que es que también lo hemos visto, ¿no? Hemos clasificado a las obras con poco sensibles, muy sensibles. Pues para definir este tiempo de exposición, yo os he anotado aquí una fórmula que no hace falta que nos aprendamos ni nada por el estilo, pero que nos define el tiempo de exposición máximo que podemos tener en función del nivel de iluminación que estamos dando a las obras. Entonces, para cada material, en este caso, por ejemplo, es el óleo sobre tela, en este caso tenemos una HS, que es el umbral de exposición radiante efectiva, que son 850 vatios hora por metro cuadrado. Y esto implica que en una fuente de luz como un LED, si le damos a esta obra 50 lux, podemos tenerla expuesta 103.030 horas. Si le damos 100 lux, pues fijaros, la mitad, o 200 lux, pues a una cuarta parte, ¿no? Pero si lo hacemos con una lámpara halógena, ya ahí van variando estos valores. Es decir, y en el caso del óleo, pues es 850 vatios hora por metro cuadrado, pero podríamos tener, por ejemplo, unas acuarelas sobre papel de trapo, que son 175 vatios hora por metro cuadrado, o yo qué sé, textiles, que
textiles, que son 290 vatios hora por metro cuadrado, ¿no? Y bien, estas serían, digamos, las partes más teóricas de lo que sería el proyecto de iluminación museográfica. Si nos da tiempo, a lo mejor tenemos 10 minutos o un cuarto de hora, podemos ver diferentes aplicaciones y podemos ir analizando una a una o las diferentes soluciones que se han dado. Bueno, este es un museo Alemania, que es un museo que está situado dentro, bueno, que explica el recorrido de un río. Entonces, fijaros que el propio entorno, el propio contenedor, hace de elemento expositor. Y que además, en este caso, tenemos los puntos de, digamos, atención muy resaltados y además las sombras que se proyectan encima de la pared juegan un papel importante en el propio, la propia manera de explicar este espacio, ¿no? La sombra, no hemos hablado antes de las sombras y me parece interesante, ya que afrontamos, digamos, este tipo de proyectos, comentar que siempre que proyectamos luz encima de algún objeto, siempre hay una sombra. Y que la sombra debe estar controlada, no debe aparecer como una sorpresa, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si proyectamos, producimos sombras. ¿Y dónde están estas sombras? A veces pueden ser un recurso que nos ayuden a explicar lo que estamos iluminando, ¿no? Recuerdo una vez en una iglesia la proyección muy diagonal para iluminar un Cristo que había en una pared y se reproducía una única sombra en la pared, reproduciendo, digamos, este elemento escultórico, ¿no? Tenía digamos, un motivo por el cual se había hecho esto, pero evidentemente, si no lo piensas, pues la sombra era muy dura, ¿no? Porque era una única sombra. Entonces es importante el control de estas sombras. Este es otro, están un poco por orden y por países, entonces empezamos con los alemanes. Este es un museo básicamente escultórico. Fijaros aquí, cuando estábamos hablando de las sombras, ¿no? O en este elemento de aquí, de esta escultura. Esta parece más desordenada. Estas parecen más desordenadas. Fijaros que aquí hay la proyección de un elemento que le llega a la luz desde aquí y otro elemento más frontal que le viene abajo. Con lo cual, este elemento, este volumen que tenemos, nos aparece con un, digamos, acompañamiento detrás que puede ser que no esté absolutamente, digamos, controlado, ¿no? Y también fijaros que hay un plano vertical relativamente claro que, si bien los elementos están potenciados respecto al fondo, sí que nos permite un guiado visual relativamente fácil y amable. Esto es un ejercicio de divertimento, es decir, un museo en Alemania, en Eichsbeck, con un coche con elementos antiguos y una estructura que lo que hace es potenciar, además de una manera muy cercana, el valor añadido de este objeto, ¿no? En una obra normal diríamos que provocar el brillo quizá no sería lo más adecuado. En un coche donde lo que nos importa es el color de la carrocería y ese elemento de lujo, el brillo genera lujo. Por lo tanto, en este caso sí que puede ser un valor añadido al propio objeto. Aquí utilizamos, en este otro proyecto, hay una solución diferente, que es la utilización del plano del techo, también como elemento iluminante, si bien no se descarta también la iluminación puntual. Esta iluminación en el techo, además un techo que no es blanco, que no nos produce el 100% de reflexión que a lo mejor tendríamos en otros tipos de materiales en el techo, sí que te ayuda a generar esta iluminación uniforme, lo que hablábamos en el principio de lo que sería la luz para ver, ¿no? Este guiado visual, esta iluminación más plana, que además, en este caso, es la que
prácticamente incide en lo que es el plano vertical, ¿no? En la iluminación de los cuadros, potenciando únicamente a nivel con proyectores que tenemos aquí a los elementos volumétricos. Jardín es más o menos similar a lo que podría ser en el interior, las obras escultóricas en un jardín. Ahí no tengo fotos, no he incorporado fotos de este proyecto en esta presentación, pero recientemente se ha inaugurado un proyecto muy interesante en Euskadi, que es el de... ¡Ay, ahora se me ha ido de la cabeza, Dios! Bueno, seguro que me sale luego. No, me he quedado en blanco ahora con el nombre del museo. Pero es un museo de esculturas genial, que seguro que si no me sale de ahora, saldrá luego, si no os lo pongo en la web, porque vale mucho la pena poder ir a visitarlo, lo tenemos cerca, ¿no? El único problema que tenemos en el plano, en el elemento, en el exterior, es que evidentemente la iluminación es solo diurna, tenemos que contemplar la luz, digamos, solo de noche, y habitualmente no siempre se pueden utilizar elementos en el suelo. Aquí en este caso, por ejemplo, en los fondos sí que se generan, pero en este caso la escultura hemos tenido que ir a un elemento de poste externo para poder hacerlo. Más ejemplos. Aquí, por ejemplo, yo lo que os diría es que en esta zona tenemos una iluminación mucho más plana de recorrido, asociada con la iluminación cenital uniforme y apoyada por un sistema de raíl y estructura que da soporte a lo que es la iluminación de acento. No hemos hablado tampoco en toda la presentación, pero sí que es necesario tener en cuenta que en todos estos tipos de espacios, aparte de la función de ver a cada una de las obras, se generan otra serie de funciones que hay que tener en cuenta. Hay que limpiarlos, hay que vigilarlos y cuando el museo se cierra al público, hay una serie de funciones que deben quedar resueltas también a la hora de afrontar el proyecto museográfico. Entonces, este tipo de soluciones de mantener una iluminación cenital que pueda estar regulada o no, o disponer de una serie de circuitos solo para el mantenimiento y la limpieza, son normalmente soluciones bastante prácticas para resolver estos otros tipos de necesidades, ¿no? Esto es un clásico, esto es un museo de papel, de elementos de muy alta sensibilidad. Y fijaros que el recurso que os decía antes, cuando tenemos que adaptar el ojo y necesitamos generar contraste, es importante mantener los fondos más oscuros para poder generar este contraste y mantener los niveles lo más bajos posibles de cara al mantenimiento de la propia exposición, ¿no? Cosa contraria que ocurre en este museo tecnológico en Berlín, donde son fotografías, posiblemente son copias y no es necesario, digamos, mantener, digamos, un criterio de conservación tan elevado y se genera una solución mucho más plana y uniforme. Incluso no hay nada, digamos, que mantenga un valor por encima del resto, ¿no? Al contrario, lo que podría ser este espacio expositivo, donde aquí sí que el contraste es el planteamiento unitario que soluciona esta iluminación, ¿no? Y fijaros que en este caso la sombra también está jugando un papel importante. O sea, aquí hay una única sombra que se proyecta directamente en el suelo, que está cuidada y que está generada a propósito, ¿no? Esta es la forma o la que tenemos aquí detrás, ¿no? Que por un lado tenemos la iluminación propia y la sombra que está generada por un solo punto, no hay sombras repetidas y que te ayuda digamos, a sacar de la pared, a desplazar de la pared este elemento y a verlo en una perspectiva diferente mediante la proyección de la propia sombra. El elemento o la referencia a la luz o al exterior, en este caso en este elemento vertical, siempre es una ayuda en el diseño del espacio arquitectónico.
Normalmente las salas de los museos son salas donde hay poca luz natural, hay pocas ventanas, a no ser que se utilicen lucernarios para ello. Y entonces siempre una referencia de dónde estás ayuda a que el recorrido sea mucho más, digamos, amable y mucho más... te ayuda, digamos, más a la orientación espacial. Esta es el Serpentine Shaker Gallery, es un proyecto de Hadid, que utiliza, digamos, la iluminación de los lucernarios y combina la iluminación difusa de estos lucernarios con la iluminación de proyección. Nunca es fácil controlar la luz que nos viene generada a través del exterior. Siempre han habido muchísimos intentos de poder hacerlo. Entre ellos tenemos la Fundación Miró, por ejemplo, en Barcelona, donde se generó una serie de lucernarios donde la incidencia directa del sol nunca entraba dentro de la sala, siempre era un referente o un iluminante filtrado. Y normalmente siempre debe filtrarse. En este caso es una galería, con lo cual las obras que hay en el interior sí que pueden ir variando y no tienen criterios de conservación tan elevados, pero sí que es conveniente el tener unos paralúmenes, un control de la luz que evite que, digamos, la radiación directa del sol entre directamente en las salas. Hemos visto que uno de los peores, digamos, iluminantes en ese sentido en cuanto a conservación sería la luz diurna, ¿no? Filtrada o no filtrada. La National Gallery fue uno de los primeros museos donde incorporaron LEDs en su iluminación, y una de las particularidades en este caso fue que utilizaron una temperatura de color de los diodos un poco más elevada, creo recordar que estaba del orden de los 3200 K en lugar de 3000, porque sí que se estaban utilizando, digamos, la iluminación filtrada de unos grandes lucernarios que había en el techo. Entonces, la combinación de ambas fuentes de luz hacía que, digamos, fuese mucho más acorde, mucho más sincronizada, que si hubiésemos optado por una temperatura de color mucho más cálida. Similar solución tenía la National Portrait, que es un museo que está muy cerca el uno del otro. Y en ese caso también, en Cardiff, también se utiliza un elemento muy grande de iluminante uniforme con la iluminación de acento, pero fijaros que aquí no está encendida. Es decir, en este caso utilizamos solo una luz difusa para resolver todo lo que es este espacio. Pero, aparte del color de los elementos que están expuestos, lógicamente no hay nada que resalte encima del resto. Pero, por ejemplo, sí que tenemos una serie de vitrinas, está aquí en un primer plano, que debido a esta luz tan difusa y tan plana, no genera ningún reflejo encima del cristal que está iluminando, ¿no? Este es un museo de tejidos, también en el Reino Unido, una iluminación mucho más dramática, más orientada a lo que es el producto, a lo que es el espacio, dejando un poco en segundo plano el espacio. En Italia, por ejemplo, la Fundación Prada, esta es una parte de exposición en un edificio que creo que era una antigua destilería y donde han incorporado todo lo que es la colección de arte, y aunque se ve desde el exterior este cubo, sí que tiene doble elemento también de iluminación difusa y iluminación de acento en lo que es todo el contenido. La Galería de los Uffizi, también con un elemento de iluminación exterior o claraboyas y esta iluminación de acento. O el Museo de Lara Passis, también en Roma, en este caso un contenedor de cristal y básicamente toda la iluminación de este elemento volumétrico a partir de proyectores de acento. Fijaros que también la incidencia, aquí podríamos estar hablando de esta incidencia de los 30 grados sobre las superficies que nos permiten ver el detalle de los volúmenes, todo y que la cornisa, como la luz viene desde el exterior,
esta cornisa nos queda un poco más oscura. Si estuviésemos trabajando con ángulos mayores de 30 grados para permitirnos iluminar esta cornisa desde el techo, posiblemente estaríamos generando más deslumbramiento que el que generan estos proyectos. Al Museo de Punta de la Dogana, también en Venecia. Esto es el vestíbulo, como una parte, digamos, de acceso y de enseñar cómo van a ser los contenidos un poco de este museo, ¿no? Es una presentación de lo que estábamos hablando antes. En Austria, esto es un museo de la prehistoria y lo que se ha intentado aquí, colocándole color al proyecto de iluminación, es, digamos, recrear las condiciones, digamos, de cuevas, de fuego y de instalación. Y lo que sí es interesante es, digamos, la utilización de lo que es el propio mobiliario de la vitrina, incorporando elementos en su interior para la iluminación de estos objetos, evitando desde fuera y evitando los reflejos. Lo que sí pasa es que como la iluminación es vertical, pues los elementos volumétricos, o que son mucho más grandes, pierden un poco esta diferente perspectiva de tener dos o más puntos de enfoque para generar el volumen y los relieves. También, lógicamente, cuando hablamos de elementos muy grandes, como pueden ser en este caso estos esqueletos de dinosaurios, las soluciones se plantean mucho más, digamos, son difíciles porque ya no es un objeto pequeño, tienen muchos puntos de observación, se rodean se pueden visitar desde todos los lados y además conseguir integrar a estos elementos dentro de un espacio que es histórico, con lo cual seguramente tiene sus limitaciones en cuanto a la posición de los puntos de luz, genera una serie de dificultades. Lo importante en este caso es evitar generar, digamos, muchos reflejos y poder dar este elemento de volumen y de detalle que se pueda apreciar sin problemas. A veces también se utiliza el suelo para poder iluminar desde abajo. Lo que pasa es que esto genera a veces algún problema de seguridad si está muy al alcance de las personas que lo están observando, ¿no? Esto es otro museo en Minnesota, es un museo dedicado al agua. Fijaros que el entorno azul ya recrea un poquito las condiciones de los elementos que se están exponiendo. Volvimos un poco al principio de la exposición, donde debemos pensar qué exponemos y cómo se expone para adecuarlo un poco, darle todo el mismo formato o las mismas características. Y fijaros también que aquí se ha definido un tipo de óptica determinada para cada elemento, obviando lo que es la iluminación, digamos, más genérica del planeta. El Louvre-Lens, en Francia, donde en este caso también se plantean la iluminación desde los cenitales, desde el plano cenital y desde la proyección desde este plano. Este es otro elemento curioso cuando estamos interviniendo en espacios con dificultades para instalar los puntos de luz. En este caso se ha utilizado un cubo, se ha diseñado un cubo y desde aquí se resuelven tres tipos de iluminación. Por un lado tenemos todo lo que es la iluminación indirecta, que nos hace de este plano uniforme y esta luz ambiental genérica. Desde este punto de aquí también tenemos una luz de acento posiblemente hacia los diferentes cuadros y por otro lado tenemos un elemento difuso en la parte baja que ilumina el elemento escultórico. Y hace muchos años, muchos años, creo que era el Museo de Navarra y creo, si no recuerdo mal, que eran Garcés y Soria, en un espacio de similares características lo hicieron al revés, diseñaron un cubo en el suelo con iluminación hacia el techo para resolver la iluminación de esta sala que tenía requerimientos, digamos, constructivos difíciles y que la única forma de resolverlo era esta, ¿no? Las galerías de arte, como os he dicho antes, plantean necesidades ligeramente diferentes de cuando tenemos un
espacio de un museo. Normalmente las galerías tienen contenidos que se van cambiando, que te permiten, que hay que moverlos constantemente porque los contenidos varían, y en cambio en un museo pueden tener, sí que es cierto que hay salas temporales, pero la mayoría de los espacios son salas permanentes donde la obra permanece allí durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, la versatilidad que te puede dar una estructura en el techo que te permite cambiar la ubicación de los puntos de luz y adaptarlas a las diferentes necesidades de las obras que estás exponiendo es algo muy importante a tener en cuenta. Si tuviésemos una instalación fija, esto generaría, digamos que limitaría la versatilidad de la instalación a nivel de los cambios que pudiesen tener, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo esto es un museo en Bruselas, un museo de zoología o de la naturaleza, situaciones similares a las que habíamos visto con los dinosaurios, también planteando una iluminación indirecta. Fijaros que está en un solo punto donde tenemos la doble altura y que desde esta zona de aquí, por la posición, ya es difícil ver la lámpara, con lo cual no genera deslumbramiento, pero sí que te permite tener esta iluminación para ver más uniforme y que consigues unificar un poco todos estos elementos volumétricos importantes, sino que de otra forma necesitarían una estructura mucho más sofisticada, ¿no? Y la solución de la iluminación uniforme y plana y solo utilizando proyectores para enfatizar determinados puntos puede ser más inteligente. Esta es una exposición en Buenos Aires, en Argentina, de un fotógrafo, de Mario Testino, un fotógrafo importante de figuras de la moda y del arte. Y la digamos, particularidad de esta exposición es que lo que se ha hecho es iluminar con recorte de contornos cada una de las telas o cada una de las fotografías. Esto hace que absolutamente la obra de arte se desentienda del contenedor y sea por sí misma el objeto a mirar. El resto absolutamente pasa desapercibido y no tiene ninguna importancia. Digamos que sería la singularidad de este espacio. Y ya entramos en obras aquí en Barcelona, por ejemplo, en la iluminación, el Museo de las Culturas del Món, que está en Barcelona, es una rehabilitación de un antiguo palacio de la calle, creo que es la calle Condal, y está realizada básicamente con la estructura, iluminación de acento. Hay iluminación dentro de las vecinas específica o determinada. El Museo Pompidou de Málaga, que es una franquicia, o se generó un museo y Pompidou ha cedido sus obras durante cierto tiempo a este espacio. En este caso creo que es la primera vez que lo vemos. Hay un techo negro, pasa desapercibido, en el cual están todas las instalaciones y lo que te permite es, digamos, desplazar o obviar la parte de instalaciones de lo que podría ser el elemento del plano vertical, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando tenemos un techo negro se genera mucho más contraste la visión de las luminarias, que de una manera u otra siempre hay algún punto cuando es por proyección que las acabas viendo, ¿no? Esto es una intervención en el Palau Robert en Barcelona sobre las ciutats europeas de Josep Pla, y también se utilizaron proyectores de contornos para enfatizar cada uno de los objetos que se estaban exponiendo. O, por ejemplo, el Museo de Balenciaga en Guetaria, en España, donde lo que se hacía era iluminar obras muy, muy, muy sensibles, como eran todos los trajes que Balenciaga había diseñado. Entonces aquí sí que hay una rotación constante de los objetos que se exponen, de los vestidos que se exponen. Hay sensores de presencia, o sea, solo se iluminan cuando hay alguien detrás, cuando hay alguien que los está observando, y todos los vestidos tienen su libro de tiempos y se van cambiando constantemente porque realmente sí que son objetos muy sensibles, ¿no? Y creo que es el último, hablaríamos de lo que es el Museo Sorolla en Madrid, una rehabilitación donde se exponen sus obras, y fijaros que aquí también el contenedor es un contenedor plano y tenemos, digamos,
la enfatización de cada una de las obras, pero de una manera muy sutil, sin generar un excesivo contraste. Yo, para terminar, lo que os quería decir es que en cualquier proyecto de iluminación, sea el que sea, lo que siempre es imprescindible es saber qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos obtener y cómo queremos obtenerlo. Yo creo que no hay ni un solo proyecto bueno o un proyecto malo si responde a estos criterios que se han planteado siempre, ¿no? Y que realmente lo que sí está mal son las sorpresas que nos podemos encontrar, ¿no? Esta sombra que no habíamos previsto y que nos está generando un punto de atención que no queríamos, o este reflejo que no teníamos contemplado. A lo mejor el reflejo puede ser un elemento a propósito en un espacio, ¿no? Podemos intentar generar una sensación de disconfort y utilizar la luz como un elemento que refleja los ojos y que hace que estés a disgusto, ¿no? Y si está buscado, está bien. Lo que no creo que sea adecuado es que sea la sorpresa, ¿no? Entonces, a partir de ahí es imprescindible pensar a priori qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y si el proyecto responde a estas necesidades, pues seguramente será un excelente proyecto museográfico o de lo que sea. Muchas gracias y espero que no sea muy largo lo que os he estado explicando. No, no ha sido muy largo, ha sido perfecto. Teníamos 1 hora y media, así que perfecto. Muchas gracias, Cristina, súper completo. Gracias. Y bueno, si queréis preguntar algo, podéis hacerlo en el chat. Por el chat han contestado que quizás sí, el museo que te referías era Chillida Leku. Justo. Vale, Justo. mira, lo voy a pasar el link. Perdónate, porque además creo que hay un compañero aquí que estaba asistiendo a la webinar, que es el que ha hecho este proyecto, nos lo estuvo contando el otro día y se me ha ido totalmente el nombre de la cabeza. Nada, os he pasado el link del museo por si queréis ver cómo. Y bueno, no hay muchas preguntas, o sea que eso significa que está todo súper claro. Solo, bueno, Joao ha preguntado sobre la iluminación natural, la luz natural. No sé si hay algo que quieras apuntar sobre eso. Obviamente este webinar era sobre iluminación artificial, pero... ¿Perdona? Sí, la iluminación artificial sobre la natural. Sí, no, ha preguntado si no faltó hablar de iluminación natural. No sé si... Sí, quizás se podría hablar de iluminación natural dentro de un espacio museográfico. No acostumbra a utilizarse la luz natural, básicamente porque es complicado el poder controlarlo y además está variando durante todo el día. O sea, tú puedes plantear en proyecto unas condiciones que después, mediante sistemas de control, tienes que estar regulando y controlando. ¿Vale? Se puede hacer seguramente sin excesivos problemas, pero no, y es cierto que a lo mejor deberíamos haber hablado. No soy experta en iluminación natural dentro de museos, claro. La utilizamos poco porque realmente es mucho más complejo de utilizar, ¿no? Pero seguramente en estos momentos tenemos herramientas que nos ayudan a poder hacer una gestión mucho más, digamos, lógica de lo que es la iluminación natural. Se utiliza habitualmente como referente o como iluminante, digamos, más uniforme y más, digamos, la base, como hemos visto en algunas zonas con lucernarios, ¿no? Pero como iluminante principal es más difícil que se utilice, porque lógicamente es más difícil generar también el contraste. Vale, ok, pues creo que queda un poquito resuelto. Y luego Joana ha hecho una reflexión que es un poco larga, porque creo que has dicho en un momento que el punto más claro es siempre el más importante, pero que se supone que, por ejemplo, en una sala que siempre está iluminada, si hay un punto oscuro, igual ese también es el más importante en ese momento, ¿no? Seguramente, claro, todo lo que es contraste respecto al resto es lo que genera el punto importante, ya puede ser claro o puede ser oscuro. Pero normalmente cuando hablamos de luz siempre hablamos de dar luz o de quitársela, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hemos hablado de sombras, la sombra normalmente es oscura y también genera su punto de vista. Entonces es lógico, o sea, cualquier cosa que sea diferente al entorno es lo que genera.
Ok. Y luego, bueno, no tengo el nombre, ha dicho que es muy interesante y la pregunta es, en aquellos casos donde el control de los daños a una determinada obra es más crítico y requiere una actuación sobre el espectro de la luz emitida sobre ella, ¿cómo hacéis para controlar dicho daño y a la vez mantener la uniformidad del color CTT con el resto de la sala a la vez que protegéis dicha obra? No sé si un poco larga. Si la No, lees a ver, normalmente cada proyecto de iluminación museográfico no es una receta, con lo cual, como os he dicho antes, hay que empezar por las cosas más sensibles y después ir, digamos, resolviendo el resto. Si en normalmente lo que se hace es los objetos más sensibles, lo que deben tener más cuidado, normalmente se colocan juntos. Cuando esto no puede ser, pues lo que tienes que hacer es empezar por el más sensible y si esto perjudica al que tiene al lado que no necesita tanta sensibilidad, pues un poco es mala suerte, ¿no? Normalmente cuando vas a hacer la instalación en un proyecto museográfico vas equipado con un luxómetro, con un ultravímetro, con toda una serie de herramientas que te ayudan en cada caso a definir las condiciones. Normalmente siempre lo dejas un poquito por debajo de lo que se necesita para evitar, digamos, perjudicarlo. Y además, habitualmente, siempre va revisándolo y controlándolo. Pero claro, es que cada caso es diferente y cada caso tienes que ir resolviéndolo de una forma concreta, ¿no? Pero sí, siempre es lo que os decía, siempre se empieza por lo más sensible y si el resto pues queda más perjudicado, pues mala suerte. O si no, pues se deja un cierto tiempo y se saca, se vuelve a poner. También últimamente se están colocando muchos detectores de presencia en las salas, que en casos de exposiciones donde no hay muchos visitantes tiene un buen comportamiento, porque si una sala no hay nadie, pues está a oscuras, con lo cual generas, digamos, menos perjuicio sobre los objetos expuestos, ¿no? Pero claro, cuando es un museo grande donde constantemente está entrando gente, pues lógicamente no tiene mucho sentido poner este tipo de mecanismos. Depende de cada situación. No hay recetas, digamos. Vale, y la última pregunta de Yolanda dice, como en los museos y similares no hay normas sino recomendaciones, me gustaría saber cuál es la iluminación mínima en las zonas de circulación de público. En los casos de salas con iluminación muy teatral, el resto por donde circula la gente puede quedar oscuro. ¿Hasta dónde se pueden bajar los luxes? Se puede bajar lo que quieras, porque afortunadamente tenemos unos ojos que se adaptan absolutamente a todo. Y si has hecho una buena adaptación, seguramente, digamos, si bajo mi punto de vista, no soy experta, pero bajo mi punto de vista, prevalecen las condiciones de la obra a lo que podría ser la circulación. Entonces, a veces nos sorprenderíamos de lo que somos capaces de ver en muy poca luz. Y esto yo lo he detectado, por ejemplo, en iglesias, ¿no? Si haces una iluminación de una iglesia donde normalmente estás hablando de grandes volúmenes espaciales, que además trabajas desde muchas distancias, os sorprendería ver que ponemos un luxómetro y a lo mejor tenemos en el luxómetro 15 o 20 lux y no hay más. Pero la sensación o la percepción que tenemos es que somos capaces de circular sin ningún problema y además nos dan un misal y seríamos capaces de leerlo. No quizá en las más óptimas condiciones. Con lo cual, si lo que se ha hecho es una buena adaptación del ojo al entorno donde tenemos que ver estas obras, la circulación es la que, digamos, requiere menos requisitos, ¿no? Valga la redundancia. Es menos imprescindible en este sentido. ¿Vale? No sé si he contestado. Vale. Te he dejado mi pregunta a las 10:49. Vale, voy a buscarla, Alfredo. Sí, la veo aquí. Una pregunta de acuerdo en que no hay normas sino recomendaciones. Pero aparte de la propiedad, ¿quién certifica que la iluminación es correcta y adecuada? ¿Se hacen auditorías de iluminación? Pues habría que esperar. Pues habría que hacerlas. A ver, normalmente está el comisario de la exposición, que es quien realmente define cuáles son las condiciones que deben haber en cada sala. Y él es el que se encarga, en todos los casos, de verificar que lo que pase allí sea lo correcto
y el que certifica que está bien. O sea, yo no sé si he contestado tu pregunta, pero normalmente es el comisario o el curator de cada una de las exposiciones. O en algunos casos, por ejemplo, si yo recuerdo, María Güell me cuenta a veces que según qué exposiciones, que vienen cuadros de la National o del Hermitage o de según qué museos que se prestan hasta que la persona o el propio museo que presta esta obra no verifica que las condiciones en las que se está iluminando son las correctas, no se va o digamos, no lo certifica o no lo admite, ¿vale? Entonces, normalmente siempre hay los responsables de cada una de las obras o de los comisarios de las exposiciones que se encargan. Vale, genial. Pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos. Bueno, hemos grabado la formación y os la enviaremos y también la presentación. Y nada, muchas gracias por asistir. Recordad que mañana tenemos otro webinar de cómo analizar fotometrías para un proyecto de iluminación, que es el que realizamos el lunes pasado, pero bueno, como hubo un poco de problema, pues lo vamos a volver a repetir. Y nada, si os queréis apuntar, pues bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a todos también. Buenos días, adiós. Adeu, buen día.